Hola a todos y hola Arturo, muchísimas gracias por invitarme a tu canal. Es una oportunidad pues para poder hablar de revelaciones del Señor, de su Santísima Madre, en este caso en Cataluña, en Gerona, España. Os leo un poquito el guión que me he preparado. Es muy extensa estas apariciones, ya que empezaron en el 1975 hasta 1997. La vidente ya está fallecida. Luego os dejo aquí apuntado en este vídeo la página web. Está toda la crónica fiel, tal y como fue transcrita por el cronista, que ahora os hablaré un poquito de él, y podéis leer todos los mensajes, toda la historia y biografía de la vidente María Mesa, los testimonios, incluso de sacerdotes que han subido a este santísimo lugar, ya todos fallecidos. Comienzo. Os voy a hablar un poquito de las particularidades del lugar, del cronista, la vidente María Mesa, su director espiritual, los acontecimientos sobrenaturales del lugar y cuál es el fondo doctrinal de todos estos mensajes. Quiero ser escueta y bueno, tengo una buena noticia, y es que en 2 semanas, máximo 3, el libro que se escribió sobre todo lo acontecido, bueno, pues ha sido publicado. Queremos publicarlo de una manera más especial y bueno, que quedará a disposición de quien lo quiera, quien lo necesite. La página web es más extensa, hay todo tipo de testimonios, hay mucho por informarse uno en la página web. Me podéis escribir también allí. Allí tengo mi correo electrónico y podéis solicitar quien quiera ya este libro. Empiezo con las particularidades del lugar. A 500 metros a la redonda hay grandes iglesias edificadas. Nos centramos en Gerona, ciudad, y está la catedral y la mayor de San Félix, en la cima de la ciudad. En el fondo del valle, el monasterio de monjas benedictinas de San Daniel y San Pedro de Galigans. Siguiendo el itinerario del monte se encuentra la capilla del Calvario con las estaciones erigidas del Vía Crucis. Son muy antiguas y ya desde años anteriores, pues aquellos seminaristas que se veían por las calles, que ahora ya pues no vemos, ¿no?, iban enfilados rezando el Santo Vía Crucis por estas estaciones, que es donde María Mesa y todos los peregrinos, todos los días 4 y los Viernes Santos, pues hemos ido estación por estación con el rezo del Santo Vía Crucis. Pues esos seminaristas del pasado pues hacían ese mismo recorrido hasta llegar a esta capilla que os he dicho del Calvario. Debido a estas circunstancias, se trata de un lugar apropiado y privilegiado, es decir, el monasterio, diferentes iglesias, está justo, se podría decir, detrás de la misma catedral de Gerona, y están estas estaciones del Vía Crucis ya puestas desde el pasado. De ellas os habla el cronista en la página web. Otro detalle de carácter histórico, de especial relevancia, es la Torre Gironella. Es un símbolo de la heroica resistencia de los sitios en 1808, con motivo de la invasión napoleónica en el lugar. Y es curioso, ¿no? Allí donde se manifiesta la Virgen María, ha sido escenario de la retirada del ejército francés derrotado. Un gran cuadro representa el paisaje desolado con la catedral al fondo, las ruinas de la Torre Gironella y el águila imperial huyendo en retirada hacia Francia. No solamente se habla, ¿no?, de guerras y de enfrentamientos, vamos a decir, de unos hermanos con otros, ¿no? Allí donde han habido encarnizadas luchas por amor de la misma Virgen María
infundido en los corazones, se da la unión fraterna de unos y otros. Es lo que quiere la Santísima Virgen en tantos lugares de apariciones en los que ha habido luchas y muertes, ¿no? En este caso, en Gerona coincide la unión fraterna de franceses y españoles, ¿no? Que si no conocéis Gerona, pues está justito en la línea frontera entre Francia y Cataluña. Os pondré también aquí un mapa para que podáis ubicar un poquito dónde está. El siguiente punto es el cronista. Es mi padre. Yo soy su hija, soy Conchita, peregrina, fiel a este santísimo lugar. Y bueno, pues os cuento un poquito detallado pues quién era este cronista, ¿no? Juan Rodríguez Fernández. Nació en Granada en 1933. Se traslada a Barcelona en 1959 y conoce Garabandal, San Sebastián de Garabandal, las apariciones de la Santísima Madre en Garabandal en 1961, y ahí empieza su conversión. Él era agnóstico, por tanto no hablaba ni conocía nada de Dios, le preocupaba todo el tema filosófico, las filosofías ateas, el problema del mal, y esa era su vida, ¿no? Se convierte, como he dicho, en este pueblecito de Garabandal. Si no tenéis ocasión de conocerlo, podéis entrar en la página web que tienen y podéis ver este santísimo lugar, los mensajes de la Madre, centrados especialmente en la Eucaristía. Este cronista Juan hace un estudio profundo, amplio de las apariciones marianas en general de España, también del resto del mundo, pero se centra en España. Y este estudio de las apariciones marianas, aprobadas y no aprobadas, ocupará el centro de su vida. Contacta con curaciones insólitas, médicos, sacerdotes, conversos y también los detractores de toda revelación privada. En 1975 conoce al padre Eduardo Vivas y Llorens. Este padre está fallecido, estaba ubicado en la frontera entre Gerona y Francia, entre Gerona y Cataluña, en la Junquera. Este sacerdote le informa a Juan Rodríguez sobre los hechos religiosos que se desarrollaban en Gerona, concretamente en las ruinas de Torre Gironella. Juan Rodríguez se convierte en testigo, peregrino del lugar, y a partir de 1978 colaborador en la transcripción de los mensajes recibidos por María Mesa. Muchas veces ocurre esto, vamos a un lugar donde hay acontecimientos, en este caso concreto de apariciones, con éxtasis, con videntes, con muchos peregrinos, y la gente acude pero no cae en la cuenta de fotografiar y menos de transcribir, es decir, de grabar con un magnetofón como antiguamente, y luego llegar a tu casa y empezar a pasarlo, ¿no? Pues mi padre a partir de ese año empieza a dedicarse a esto, ¿no? Incluso acude repetidas veces al domicilio de la vidente María Mesa, pues para hacerla recordar el mensaje, incluso medio engañarla. ¿Qué quiero decir con esto? Pensar que María Mesa se le queda grabado el mensaje como un estudiante. Ella es analfabeta, entonces se queda a veces como en blanco, como recordando alguna palabra. Entonces el cronista, porque ya había escuchado el mensaje anteriormente grabado, pues tiene la máxima paciencia con ella y le hace preguntas, ¿no? Por ejemplo, sobre Moisés, pronunciado por María Mesa como Moisés, y le pregunta en la inocencia de María Mesa el cronista a ella si le conoce, ¿qué sabe de Moisés, ¿no? Pues María Mesa responde, no conozco a este señor, en mi bloque de pisos no hay nadie que se llame como este señor. Es decir, encontraréis en las entrevistas que hace el cronista a la vidente, a María, en la página web, todos estos párrafos con esta serie de preguntas. Una de las características más importantes de Juan Rodríguez
pues son que era constante, muy meticuloso, tenaz, de un gran espíritu crítico y de un gran conocimiento de las apariciones marianas y del debate teológico de nuestro tiempo. Falleció el 27 de agosto de 2005. Hablamos ahora de María Mesa. Es nacida en las Cuevas Granadinas, es decir, en la ciudad de Granada, Andalucía, España, para quien no lo conozca. Ruda, analfabeta totalmente, madre de familia numerosa, y emigra y se va a vivir a Gerona, bastante tiempo, ubicada en una barraca, ubicada en Montjuïc, frente por frente de Torre Gironella. Parece como que el Señor ya la va guiando, ¿no? Hace que emigre, ya que su marido Tomás, también ya fallecido, emigra por tema laboral. Mucha gente de Andalucía iba a vivir y se trasladaba a Cataluña, en la que había bastantes fábricas por aquel entonces y se colocaban en diversos trabajos. María estaba desprovista totalmente de derechos humanos, careciendo incluso de formación religiosa elemental. Vuelvo a remitiros en la página web toda la biografía exhausta del que hace el cronista sobre la vidente, sobre su infancia, adolescencia, casamiento y traslado a Cataluña. Os hablo ahora del director espiritual que hoy os he citado anteriormente, el padre Eduardo Vivas y Llorens, ya fallecido. En 1974, la Santísima Virgen le sugiere a María Mesa, interiormente, el nombre de este sacerdote, del que sería y se convertiría en su primer director espiritual. Para quien no lo conozca mucho, o que nos sirva a todos de repaso, vamos a hacer una pequeña descripción de la misión de un director espiritual. Concretamente, de una persona vidente, de una persona que tiene revelaciones sobrenaturales. ¿En qué consiste la misión del director espiritual? Consiste en discernir o dilucidar la verdad de unos sucesos extraordinarios a los que se atribuye en principio su supuesto origen sobrenatural, en línea de obediencia a la analogía de la fe, concordando con la doctrina de la Iglesia. Siempre como un supuesto, una supuesta visión, ¿no? El sacerdote en este caso no da por hecho que está viendo lo que está viendo, ¿no? Sino que es una suposición de lo que está viendo, pero la guía, la pregunta, la acompaña, le habla de la fe. En este caso María Mesa no sabía nada, la enseña lo que es la oración, las diferentes oraciones, los sacramentos, en qué consisten, hace de catequista, ¿no? El padre espiritual. Y por supuesto que tenga una concordancia con la doctrina de la Iglesia, ¿no? Fundamentalmente la misión del director espiritual consiste en asegurar el plan de la providencia. Fijaros qué importante, ¿no? Asegurar el plan de la providencia. No asegurar la visión de la vidente, no asegurar que esto sea falso o verdadero, que sí, eso es importante, pero como prioridad es asegurar el plan de la providencia, es escuchar y escuchar interiormente qué dice el Señor, qué dice su madre, por qué se revela, qué sucede en Gerona, qué sucede en la historia de esta persona, María Mesa, ¿no? Es importante esto que lo repita, ¿no? Asegurar el plan de la providencia. Así como en la revelación pública, tanto de Abraham como de Moisés y posteriores, en ese camino de la historia de la salvación, el Señor siempre escoge hombres, hijos suyos, personas, hombres, mujeres, niños, profetas, para hacer su plan, para hacer su seguro de su misma providencia.
Y así aconteció con toda la historia de la salvación de los hechos públicos. Y también sucede en este caso en la revelación privada. Entonces los padres espirituales, en nombre de la Iglesia, tienen como deber asegurar el plan divino en esa revelación privada. Eduardo Vivas, este sacerdote, tanto de palabra y por escrito, ofreció al señor obispo de Gerona, el padre Jaime Camprodón, ya fallecido, todos los oportunos, dictámenes de espíritu referentes a María Mesa, cuya misión pública se ha desarrollado íntegramente durante su pontificado como sucesor de San Narciso. Tanto María Mesa, acompañada por peregrinos, por el cronista, algún que otro sacerdote, en los años de las apariciones, pues tenían cita con este señor obispo para ponerle al día de estos acontecimientos en su obispado de Gerona. El obispo de Gerona, que os he citado, no ponía trabas a la hora de subir los peregrinos. No estaba prohibido, se podía subir. Pero las apariciones nunca fueron aprobadas. Es verdad que están enviadas al Vaticano en el pontificado de Juan Pablo II. La Iglesia nos ha pronunciado simplemente que los obispos, el obispo en este caso concreto, Jaime Camprodón, decía que se podía seguir subiendo, que los peregrinos subiesen, y hasta ahí. No se ha dado ninguna notificación de aprobación o no de estas apariciones. Ahora hablamos de los acontecimientos sobrenaturales centrados en el libro. ¿Por qué os digo esto? Porque María Mesa, antes de tener los mensajes públicos, es decir, en la calle, en la que todo el mundo podía verla, pues empieza a tener su preparación por parte del cielo con algunas revelaciones en su casa, especialmente con la visión de un libro grande. Se da un proceso preparatorio con gracias sobrenaturales antes de los mensajes dados a la vidente. Constituyen una especie de catequesis incipiente y adecuada a la futura misión. De manera reiterada e insistente, es decir, a diario, en su casa y fuera también de ella, ve continuamente un gran libro, con las hojas que van pasando, pero no solamente las hojas van pasando solas, sino que ve la mano del Señor. Ella no sabía todavía que eran las manos del Señor, pero sí ve una mano con una especie de inicio de túnica, que es la manga, pasando estas hojas del libro. Como he dicho, veía a diario este gran libro procedente del cielo y se le ponía delante. Mientras dormía, en su casa sentada en el sofá, en diferentes momentos. Después de la gran visión del libro, comenzó la primera etapa de signo mariológico, interviniendo la Santísima Virgen María en el lugar señalado de Torre Gironella los días 4 de cada mes. Como podéis ver detrás de mí, la advocación de nuestra Madre María Milagrosa, Virgen María Milagrosa, vestida de azul, con las dos manos extendidas, ofreciendo las gracias, y María Mesa no sabía lo que veía en las manos de la Santísima Virgen, y le llamaba lumbres, luces, ¿no? Así la empieza a ver los días 4 de cada mes, con unos respectivos mensajes. Para no alargarme mucho, os remito siempre a la página web, que lo tenéis todo escrito. Y una segunda etapa es la cristológica, centrada en los Viernes Santos de cada año, con un gran mensaje doctrinal y con la impresión súbita de los estigmas sangrantes en sus manos, que paulatinamente desaparecían hasta quedar totalmente cicatrizadas por Pentecostés. María Mesa es estigmatizada en las manos, sangrantes, con olor, con un buen olor, como a capullo de rosa,
Y también está recogido fotográficamente, que os voy a pasar alguna foto aquí en este vídeo. Y para acabar con la pregunta de cuál es el fondo doctrinal de todos estos mensajes. Siempre que hay revelaciones del Señor y de su Santísima Madre, no es por un fenómeno sensitivo, sino hay una pedagogía del cielo. Somos sus hijos y nos quieren enseñar algo, ¿no? A veces es repetitivo, pero como siempre digo yo, si está lloviendo, hace frío en la calle y tienes a tu madre o a tu padre en casa y te ve que vas a salir sin abrigo, ¿qué te va a repetir? Que te pongas el abrigo, ¿no? Los padres son bastante repetitivos y los hijos le llamamos cansinos al padre y a la madre, ¿no? Pues más el cielo. Son repetitivos en el amor, en la pedagogía hacia nosotros. ¿Cuál es el fondo doctrinal de todos estos mensajes? Primero, un fundamento bíblico considerable que rebasa de forma contundente los límites mentales de María Mesa. Ya veréis qué tipo de mensajes. Remiten totalmente constantemente a la Biblia, pasajes evangelistas, profetas, que María Mesa no conoce absolutamente de nada y es probada después, tanto por el cronista y otras personas, incluso de la psiquiatría, no conocer absolutamente nada que tenga que ver con el contenido bíblico. Luego, como con Lourdes y Fátimas, se recomienda la penitencia. El Señor y su Santísima Madre insisten en la penitencia ordenada a la conversión y a la reforma de vida y a la purificación del corazón para lograr la debida santidad que corresponde al estado de cada cual. Y finalmente recomiendan la oración constante, sobre todo el rezo del Santo Rosario, considerando los misterios, todo ello unido estrechamente a la práctica asidua de los sacramentos. Por ejemplo, contaros que siempre los Viernes Santos el Señor y su Santísima Madre acortaban el tiempo de dar el mensaje a María Mesa y decía nuestra Madre, decía María, terminamos antes el mensaje dado a María Mesa para que os dé tiempo de asistir a los santos oficios de mi hijo. Entonces los peregrinos que estábamos en Gerona, pues asistíamos a las iglesias que podíamos, que estaban en Gerona, o la catedral, o la iglesia del Sagrado Corazón, y nos quedábamos en los oficios de Semana Santa. Es decir, una aparición que ya por ahí indica, ¿no? Indica un orden concordante con la fe del creyente y la práctica del creyente. ¿Os imagináis que se saltasen la hora y nadie pudiese asistir a los oficios de un Viernes Santo porque continuase la aparición? Pues no, la Santísima Madre respeta el santo sacrificio de su Hijo y en ese caso los oficios de un Viernes Santo. Hasta aquí, muy breve lo que os he querido explicar. Os remito a la página web, podéis pedir el libro, quienes queráis, me lo podéis notificar, tengo un número de teléfono en la página web y el correo electrónico. Agradecida muchísimo a Arturo, que le conozco personalmente. Que Dios os bendiga, que Dios te bendiga, Arturo. Los que andéis por Cataluña, por Gerona, podéis visitar la capillita que está en el camino justo detrás de la catedral. Es público, es decir, todo el mundo lo puede ver y visitar. Os recuerdo que los días 4 de cada mes subimos un grupo de peregrinos a las 2 de la tarde a rezar las 3 partes del Santo Rosario y seguidamente a las 3 de la tarde, por el caminito del Vía Crucis, hacemos el rezo del Vía Crucis. Os espero. Cualquier cosa que me queráis preguntar, que no entendáis, pues aquí estoy para ayudaros, para ayudarnos entre todos. También próximamente, ahora en el mes de junio,
voy a abrir un canal en YouTube que se llamará Yo os llamo amigos, en el que iré explicando todos los mensajes, tanto del Señor como de nuestra querida Madre, dados a María Mesa, para que nos lleve a la Biblia, que no nos quedemos en un mensaje auditivo y ya está, sino nos tiene que llevar a la Biblia, a la palabra de Dios, a la catequesis de la Biblia. No es una palabra muerta, es una palabra viva. Os lo voy a escribir también aquí y próximamente nos podremos ver en el canal de YouTube, me podréis escribir, podréis comentar todo lo que necesitéis. Que Dios os bendiga y que nuestra Madre María en la vocación milagrosa nos acompañe. Hasta pronto.